Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo aquel que esté viendo este nuevo video. Hoy voy a hablar acerca de una pequeña comparación de las ediciones para la novela El jugador de Dostoyevsky. Si vieron el video que subí el miércoles, cuando estoy grabando esto ayer, sí, porque hoy es jueves, ayer vimos que esta edición de Gredos. Esta edición de la colección de grandes autores de la literatura de Gredos, aparte de Crimen y Castigo, tenía El jugador. Y quiero hacer una comparación de esta edición del jugador, traducida por Victoriano Imbert, con la edición de Coligüe Clásica y la edición de Alianza Editorial. Bien, primero, detalles técnicos. La traducción del jugador es de Victoriano Imbert. Si nos vamos a la parte final, a la hoja legal, acá se puede ver que tiene copyright de la traducción y notas del jugador por Victoriano Imbert, licencia editorial hecha por cortesía de Galaxia Gutenberg. Esto es un spoiler, a ver, lo voy a tapar porque eso de ahí es un spoiler del final de Crimen y Castigo. Y bueno, como termina en una hoja impar, par, ¿no? No, como termina en una hoja par, pues ahí nomás lo cambia. Y bien, luego, edición de Alianza, tiene como traducción directa al ruso y nota preliminar de Juan López Morillas. Y la de Coligüe tiene como traductor a Eugenio López Arriazu. Y como pueden ver, bueno, los tamaños se nota bastante cuál es la edición más pequeña y más grande de todas. Y bueno, en cuanto a extensión, esta de Gredos tiene unas 500, no, ¿qué 500? Tiene unas 138 páginas. Como pueden ver, es algo corto, se podría decir, pero está la novela completa. Pero esto se debe a que, bueno, la edición es grande y aparte, digamos que los Gredos y RBA no decidieron, ¿cómo poder decirlo? Ahorrar páginas, ya que pusieron todos los capítulos uno seguido del otro en una misma página, ¿sí? No hay una separación entre ellos como lo puede haber en estas otras ediciones. Ven, como pueden ver, todo esto es el capítulo 10 y acá en el 11, pues sigue, continúa. Eso mismo pasa, por ejemplo, con Crimen y Castigo, que sería todo esto. Esto de acá es Crimen y Castigo y esto de acá es El jugador. Y pasa porque, bueno, quieren ahorrar páginas básicamente. En estas ediciones, pues no pasa eso. Uno se va, por ejemplo, en esta, que se me va. El capítulo 5 empieza en una hoja diferente al capítulo 4. Eso hace que tenga pues un poquito más de volumen. Pero en sí la historia es la misma. Si nos vamos a los índices de cualquiera de las ediciones, no importa porque todas están completas, podemos ver que tienen 17 capítulos todas. Y bueno, la edición de esta de Alianza Editorial pues tiene unas 200 y pico de páginas, 250, sí, 253 páginas, y esta de Coligüe pues le pasa algo parecido a la de esta. La de Gredos que tiene unas 200 páginas, sí tiene unas 200 páginas, pero tiene un estudio introductorio de la Concha a la Lora. De hecho, acá empieza el jugador y acá empieza el estudio introductorio y son unas 50 páginas más o menos de puro estudio. Pero bueno, eso es uno de los detalles que vamos a ver después. Siguiente, bueno, ¿por qué principalmente hago este video? Ya que esta novela, El jugador, tiene una particularidad y es que tiene muchas frases en francés y en alemán. La historia requiere que sea así debido a que no están como tal en Rusia y los personajes se ven con otros europeos, ¿no? Entonces empiezan a intercalar frases en francés y en alemán, y de estas ediciones pues hay una que no tiene notas al pie de página, que es esta, la de Alianza Editorial. Si nos vamos a cualquiera, la voy a ver acá arriba. Si nos vamos a cualquier página donde empiezan a hablar en francés y en alemán, miren por ejemplo esta frase de acá,
no hay traducción de nada prácticamente, no hay traducción de nada y vos te la arreglás. En cambio, en esta edición y en esta edición, pues sí hay notas al pie de página. Sí hay, miren, por ejemplo, acá, ahí está la traducción y acá hay otras traducciones que están prácticamente por todo el libro. Y en esta de acá, pues hay bastantes notas, hay muchísimas de hecho. Miren, por ejemplo, acá están las traducciones que vienen después del francés y del alemán en estos diálogos. Y a mí me parece importante porque, bueno, algo que no les dije es que este video va destinado exclusivamente a personas que buscan leer cómodamente esta novela. ¿Qué significa leerla cómodamente? Que quieren la historia completa en una buena edición y las partes en francés y en alemán pues las tengan traducidas las notas al pie de página, lo más cómodo posible. Entonces, esta no, estas dos sí cumplen con eso. Pero aparte hay otras cositas que les quiero hablar. Y es acerca de el estilo del traductor, ¿sí? Porque tiene esto la novela, El jugador, tiene una particularidad, aparte lo del francés y el alemán, tiene una particularidad respecto a cómo fue escrita. Ya que, bueno, si no saben la historia original, pues Dostoyevsky estaba endeudado completamente y su editor le dijo, bueno, mira, te hago una propuesta. Me escribís una novela inédita en un mes, tenés plazo hasta un mes para entregármela y publicarla, o si no, me quedo con los derechos de toda tu obra. Y Dostoyevsky dijo, bueno, está bien. Y se dedicó a escribir El jugador. Pero como el tiempo era tan poco, lo que decidió hacer fue contratar a una taquígrafa que lo ayudase a transcribir todo lo que él decía. Entonces él le dictaba a la taquígrafa y ella escribía. No es un dictado como tal, sino que la taquígrafa hacía otras técnicas de escritura más rápida, pero logró con el proceso. Y esta taquígrafa se llamaba Ana Grigorievna, que después se llamó Ana Grigorievna Dostoyevskiana. Es decir, se hizo esposa de Dostoyevsky después de esa aventura tan justa de tiempo. Y hay algo que les quiero leer de la nota de Juan López Morillas que dice: la novela se subtitula De las notas de un joven y su estilo es el que corresponde a los rápidos apuntes de un diarista, preocupado más por consignar detalles y esbozar sensaciones que describir un relato fluido y bien trabado. Bueno, ahí creo que sería trabajado, pero se entiende, ¿no? Lo que quieren hacer es consignar detalles y esbozar sensaciones, más que en algo, un estilo más, ¿cómo decirlo? Trabajado, un relato fluido. Es una escritura, desde ya nos está diciendo que es una escritura que va a ser totalmente una escritura caótica, que el personaje se va a volcar sobre todo en la escritura y va a sacar todo lo que tiene, pero algo totalmente caótico, apresurado. Y también dice, el hecho de que la novela fuera dictada contribuye asimismo a reforzar el carácter nervioso, entrecortado de una fábula en la que lo vivo es por lo menos tan importante como lo pintado. Entonces, claro, la novela tiene un carácter nervioso, un carácter muy jodido. Y esto es lo que hace muy bien la edición de Coligüe, ya que yo les había dicho que la traducción Introducción, Apéndice y Notas es de Eugenio López Arriazu, ¿no? Bueno, este señor hace una introducción bastante larga, pero ya llegando al final de la introducción, habla justamente del problema de traducir El jugador con esta particularidad que fue una novela que más que escrita fue dictada. Miren, acá lo tengo. Dice: con respecto a la traducción, buscamos reproducir en primer lugar el ritmo oral de una obra que más que escrita fue dictada. Intentamos hacerlo subordinándonos a la letra del original antes que a un vago espíritu, lo que no quiere decir traducir palabra por palabra. Por supuesto, toda traducción implica un grado de interpretación. La lengua escrita
dispone de unos pocos signos de interrogación, exclamación, comillas, puntos suspensivos para dar cuenta de la gran variedad de matices de entonación propia de la lengua oral. El lector da vida a esa letra casi inexpresiva y ella no puede no reflejarse en las opciones del traductor. Algo parecido sucede con la sutileza de registros, formal, coloquial, vulgar, etc. El jugador, como la mayoría de las novelas, da cuenta de muchos universos de habla simultáneamente. En ella figuran insultos, ataques de histeria, refinamientos pomposos, tratos formales e informales entre pares y no pares. En lugar de llevar todo eso a un como español neutro, que cómodamente destruiría esa magnífica sinfonía, opté por explotar las disponibilidades de la única lengua en la que me siento capaz de traducir con cierta soltura y fluidez. Me refiero a mi castellano rioplatense. He evitado, sin embargo, el uso del voceo, una de las marcas más distintivas de nuestra variedad de español. Ello se debe más a razones locales que a un intento de latinoamericanizar el texto. Existe en Buenos Aires una situación de diglosa, es decir, un uso de la lengua que excluye el voceo de algunas de sus manifestaciones. Si bien hoy en día esta situación parece estar cambiando, o al menos mucho más laxa que hace algunas décadas, cuando cine y publicidad se tendían exclusivamente al tú, persiste una tradición traductoria que evita el vos, sobre todo en obras clásicas. Mi traducción se inserta entonces en esta tradición por razones de armonía con la colección de clásicos de Coligüen. ¿Por qué tantas aclaraciones? Un traductor, una traducción, por más buena que sea, ni es el original ni aspira a serlo. Una traducción es un happening, una creación efímera que sigue reglas estrictas y que será reemplazado cuando futuras generaciones necesiten volver a adaptar el original a su lengua siempre cambiante. Esperamos que durante la lectura el lector no pierda de vista esta meditación. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que este señor Arriazu lo que hace es agarrar y decir, bueno, la novela fue dictada, ok, ¿cómo mostramos que es ese estilo de traducción? ¿Cómo podemos traducir para que ese estilo de un dictado, de un apresuramiento constante esté en la novela? Y eso justamente es lo que responde. Utiliza el castellano rioplatense, es decir, el de Argentina, el de Buenos Aires, más el de Buenos Aires, porque, bueno, todavía yo no he leído la novela, pero el castellano de Buenos Aires, el rioplatense, pues se diferencia un poco a lo del interior. Yo soy del interior y no hablo tanto como la gente de Buenos Aires. El caso es que utiliza este estilo de traducción para mostrar ese apresuramiento de la novela original, que en ruso, bueno, en ruso está totalmente puesto porque en ruso está escrito, es como lo escribió Dostoyevsky. En cambio en español, pues bueno, dice que nunca va a poder ser igual, pero por lo menos es una pequeña aproximación. Y lo último que les quiero hablar en este video de estas ediciones es la de los extras que traen. En el caso de Gredos, pues tenemos una introducción, un estudio introductorio de Ricardo San Vicente, que lo he ojeado y no habla exclusivamente del jugador, no. Habla tanto de Crimen y Castigo como el jugador, pero más hace un panorama muy general de la historia de Dostoyevsky, todas sus novelas y la importancia que tiene. Es una introducción que no va más allá de las 30 páginas. Por ejemplo, dicen Dostoyevsky en las letras universales, y después de esta pequeña introducción ya va directamente con Crimen y Castigo. A ver, no, acá. Acá termina la introducción, sigue la cronología, y acá empieza Crimen y Castigo. Y después va el jugador y ahí se termina todo. En el caso de Alianza, lo que hay es una pequeña nota de la traducción, del traductor, que no habla de la traducción, no habla cómo tradujo la novela, sino que simplemente habla de las circunstancias en las que Dostoyevsky pasó para escribirla. No la voy a leer, la pueden encontrar fácilmente en la página de Alianza,
pero es eso, son unas 4 páginas nada más. En cambio, la edición de Coligüe trae una tremenda introducción, trae una introducción de 50 y pico de páginas. A ver, ven, trae una introducción de 40, perdón, de 60 páginas, trae 58 páginas de introducción, que no la he leído ni tampoco la pienso leer porque primero quiero leer la novela que la voy a leer en esta edición. Y aparte de eso trae algo muy interesante que es un apéndice, que este apéndice se titula Cartas del autor, novela y ruleta del literato proletario. ¿Qué quiere decir esto? Estos son las cartas del propio Dostoyevsky que enviaba a sus familiares y a sus amigos hablando directamente de la novela o de su implicación con el juego, porque si uno ya ha visto a Dostoyevsky, ya sabe quién es, sabe que, digamos que se volvió un ludópata. Y en estas 7 cartas habla de o del jugador o de su adicción, que es 4 de ellas, las últimas 4 están a su esposa directamente. Y la verdad es que siento que pues ese apéndice, si bien es interesante, porque nos da la psicología propiamente del autor, no sé, a mí se me hace que hay que ser demasiado chismoso para, para leerlo. Yo lo voy a leer porque es interesante, pero ya es meterse mucho en el propio Dostoyevsky, más en él que en su obra. Entonces, yo, ¿cómo dejaría en orden por comodidad? Porque yo lo que busco al leer es comodidad, no soy un experto en literatura, no sé ruso, no sé traducir, entonces prefiero leer cómodamente. ¿Y cómo se lee cómodamente? Bueno, yo dejaría que sea así, el orden. En primer lugar que trae un montón de notas al pie de página y un castellano rioplatense que para mí, para toda la parte de América, pues más en Argentina, pues es mucho más cómodo. Después, esta edición que traen las notas al pie de página, todas las traducciones en francés. Y esta última porque prácticamente no trae nada, pero en sí es bastante cómoda y la novela está completa. Lo dejaría así. Y bien, eso sería todo. Espero a ver que me cuentan qué onda, con cuál edición se quedan. Y nos vemos en el próximo video, que lo más probable es el del viernes, que sea una reseña, en teoría. Si no, pues no sé. Nos vemos y chao.